más que agregar, iglesia, pues a lo que venimos, que es aprender de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Así que le invito a que vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Hoy es un culto de familias, amén. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Dígale al que está a su lado, por favor, antes de poder iniciar este sermón. Que Dios nos ayude, dígale. Que Dios nos ayude. Título de este sermón: que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y hay un subtema para este sermón, y es un complemento a la frase: que Dios nos ayude. ¿Cómo dejar de ser una familia conflictiva? ¿Cómo dejar de ser una familia conflictiva? Que Dios nos ayude, amén. Así que de eso trata el sermón en esta noche. Le invito por favor que sea receptivo a la voz de Dios y que podamos juntos aprender. ¿Tenemos toda la cita bíblica? ¿Tenemos toda la cita bíblica, iglesia? Amén. Entonces leemos la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Isaías capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Lavaos, ¿y qué? Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento, por favor. Yo creo que todos conocemos el concepto familia, amén. Según la Constitución de la República, ¿qué significa familia? ¿Alguien se recordará? La familia es la base, ¿qué? No, hay una palabra que le falta a eso. Según el artículo número 1 de la Constitución de la República del Salvador, dice que la familia es la base fundamental de la sociedad. Al nosotros entender que la familia es nuestra base, entendemos entonces que la familia es el lugar donde aprendemos a amar, donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a construir cada uno de nosotros nuestros caracteres. Pero fácilmente también, aparte de ser un lugar en donde sirve para aprender, puede ser un lugar en donde nacen nuestras primeras heridas, donde nacen las primeras tensiones, donde surgen conflictos que seguramente no vamos a tener en ningún otro lado, que son bien únicos de la familia como tal. ¿Por qué hago mención a que por qué la Constitución dice que la familia es la base fundamental? Porque no me va a dejar mentir el abuelo, que es albañil, maestro de obra, arquitecto, ingeniero y todo lo que usted quiera. Radiotécnico, dijo una vez. Si la base está mal, ¿se cae la construcción? Si la base está mal, no hay forma de poder sostener algo. Yo me pregunto, y le pregunto a usted en esta noche, ¿en qué está su fundamento? ¿En quién se fundamenta usted? Porque es fácil decir en la casa de Dios, mi fundamento es en la roca, pero pareciese que está en la arena, no en la roca. Es fácil poder decir, no, yo hago todo correcto según lo que yo creo correcto. Y déjeme decirle algo, hasta donde yo tengo entendido, usted tiene todo el derecho de considerar correcto lo que usted crea correcto. Pero la Biblia nos ha enseñado a través de la historia y a través de los años que la única forma de entender qué es lo correcto es lo que dice Él a través de su palabra. ¿Por qué hago mención a esto? Porque muchas veces, no porque la familia sea mala, pero tenemos que tener un concepto claro, no hay familia perfecta, pero somos diferentes, somos imperfectos también. Es más, dígale que está a su lado, mi familia no es perfecta, dígale, pero dígaselo pues, no le va a hacer nada, por lo menos aquí en la casa de Dios no le va a hacer nada. Mi familia no es perfecta. Mi familia no es perfecta. Y normalmente se dan este tipo de situaciones porque no hay una base fundamental en la familia como tal. A pesar de que la sociedad dice que la familia es la base fundamental de la sociedad, y la sociedad que vivimos está totalmente fracturada, entonces ¿de dónde inicia el problema? En la familia. Aquí es donde nace el título de este sermón. Entonces, si nosotros entendemos que no hay familia perfecta, si nosotros entendemos que la familia es el primer lugar donde se dan los primeros conflictos, si nosotros entendemos que aparte de eso la familia es el lugar en donde nosotros debemos de aprender a ser personas con un buen carácter, que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude entonces. Porque muchas veces nosotros vivimos presionados con la vida diaria. Nosotros vivimos llenos de estrés. Nosotros vivimos sin paz en el corazón. Y no porque nosotros seamos personas malas, repito, no hay familia perfecta. No es el hecho de que yo sea un mal hijo, que sea un mal padre, o que sea un mal proveedor, o que sea un mal esposo. No, no se trata de que somos malos, se trata de que en sí nadie es perfecto. Pero aún así, tiene que haber una base fundamental en la familia que nos ayude a salir a flote cada vez que podamos. ¿Y quién es esa base fundamental en nosotros? Lo vuelvo a repetir como lo he dicho muchas veces en este lugar. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahora bien, este mensaje quiero que comience con esa frase bien honesta. Que Dios nos ayude. Primer paso para reconocer el hecho de que en efecto nuestra familia necesita de Dios es entender que nosotros no somos suficientes. Dios es el único que puede suplir todas las necesidades. Dios, y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando también de las necesidades emocionales. Triste es entender que hay cristianos que viven en depresión total. ¿Y por qué? Porque no los quieren en su casa. Triste es entender que muchas veces el enemigo juega horriblemente con nuestra mente y nos hace pensar que hemos fracasado en el proceso de aprendizaje de nuestra vida. Perdóneme, a usted nadie le enseñó a ser papá, a usted nadie le enseñó a ser mamá, a usted nadie le enseñó a ser hijo, más si nos enseñaron los modales y correctos que deberíamos de tener. Pero ¿por qué le digo esto? Porque si usted va a vivir atormentando su vida toda la vida diciendo, es que yo fui un mal padre, es que yo no pude, es que yo no quise, es que yo, perdóneme, usted nunca va a ser feliz. Nunca va a ser feliz. Y aquí es donde nace nuevamente la frase, que Dios nos ayude entonces. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque Dios a través del profeta Isaías nos llama a hacer dos cosas fundamentales, y no solamente a la vida de la familia, sino a la vida de cualquier cristiano verdadero. Levante la mano aquel que conoce de Dios en este lugar. Levante la mano aquel que conoce de Dios en este lugar. Hay un fuerte llamado que hace el profeta Isaías en ese versículo. Y usted puede iniciarlo, lea conmigo el versículo 16. ¿A qué nos llama el profeta? ¿A alabarnos y a qué? Y luego dice que hay que hacer o quitar. En resumen y en palabras cortas, nos llama a dejar de hacer lo malo. Hacer lo malo en esta noche no lo quiero enfocar a lo que es concupiscencia. Si usted no conoce la palabra concupiscencia, pues la concupiscencia es el deseo que el ser humano tiene de pecar. Es algo que viene ya de fábrica en nosotros, si lo quiere ver con esa expresión. El único que puede disminuir nuestra concupiscencia es el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero yo no me estoy refiriendo a eso en esta noche. Quiero referirme a aquellos patrones negativos que nosotros hemos ido tomando en cuenta. Porque me criaron así, así voy a criar a mis hijos. Eso es un patrón negativo y repetitivo. Porque a mí me tocó sufrir, los demás tienen que sufrir también. Ve, ¿y por qué? No, es que así es. Y mire, hay una cosa en la que yo estoy muy de acuerdo. Y estoy muy de acuerdo sobre todo en los temas en los que tienen que ver directamente con disciplina, si lo quiere ver con esta expresión. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que tengo bien marcado en mi corazón, y es el hecho de poder decir, todo el problema de la sociedad que vivimos, que se quitó y se erradicó, y usted sabe a qué me estoy refiriendo, creo que pudo haber tenido un inicio, y ese inicio debió de haber tenido el hecho de que en efecto la casa era el lugar en donde tenía que haber sido bien formados este tipo de jóvenes, pero al final no lo hicieron así. No es de quien busquemos el culpable, no lo vamos a hallar. El detalle es este: si la Biblia nos manda a lavarnos y a limpiarnos, que nosotros entendemos claramente que el único que puede lavar nuestro corazón es Dios, pero nos hace una aclaración directa a nosotros como personas: nosotros lavémonos y limpiémonos. Entonces no está haciendo referencia a nuestra forma cristiana de ser, si lo quiere ver, sino a nuestro carácter como tal. Hoy es tiempo de poder decir lo siguiente, y no dígaselo que está a su lado, sino dígaselo usted mismo: es hora de dejar los malos patrones. Y cuando me refiero a un patrón, es a la forma de seguir, a la forma de hacer las cosas, a la forma de poder sacar adelante en nuestra mente según lo que nosotros creemos que es correcto. Hay patrones que ya no se tienen que seguir repitiendo en la familia. Hay patrones que ya no se tienen que seguir repitiendo con nosotros como padres o con los hijos. No solamente hay que dejar esos patrones, sino totalmente renunciar
a las costumbres que destruyen la armonía en el hogar y permitir que sea ese Dios al cual decimos amar. ¿Cuántos aman a Dios? Que sea ese Dios en el cual decimos que amamos, sea Él quien transforme nuestro corazón en todo momento. Como le repito, no hay familia perfecta, no hay hijos perfectos, no hay padres perfectos. Y cuando entendemos eso, entonces entendemos que necesitamos ayuda. ¿Y quién es el único que nos puede ayudar? Solo nuestro Dios. Solo nuestro Dios. Ahora bien, paso número 1 para nosotros resolver el conflicto en el hogar. Bien sencillo. Dígale que está a su lado, limpie su corazón. Limpie su corazón. Paso número 1, limpie su corazón. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Mateo 15, 19. ¿Lo tenemos todos? Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Léalo conmigo. Porque del corazón, ¿qué salen? ¿Y cuáles son esos malos pensamientos? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y eso no es excusa para que no, lávese las manos, por favor. Pero me encanta cómo lo decía la palabra de Dios. Y si usted tiene su Biblia que las palabras de Jesús están en rojo, significa que esto lo dijo Jesús. Yo me imagino a Jesús entonces cuando fue cuestionado y le dijeron cómo tiene que diagnosticar el corazón de un hombre, porque así era como lo vieron desde el versículo 10. Y le dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale. Aquí es donde, basado en esto, me encanta como muchas personas lo dicen. El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, perdóneme, pero en la actualidad malaria le va a dar si usted no se lava las manos. Pero ese no es el punto es entender que lo que de verdad arruina nuestra relación familiar es lo que nace en el corazón. Muchos problemas familiares no empiezan con gritos. Los problemas no empiezan con un grito. El grito es la expresión que viene hasta el final, después de que uno está harto, si lo quiere ver con esa expresión. Sino que el problema siempre va a iniciar con un resentimiento no tratado. Y ahí sí hay un problema bien grave. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo entender a aquel que es inconverso, que pueda tener 40,000 resentimientos con la vida, con el gobierno, con su familia. A él le puedo entender. ¿Por qué? Porque no hay nada que purifique su corazón. Pero nosotros que somos decir hijos de Dios, se supone que hay un Espíritu Santo que hace una obra extraordinaria cada día para cambiar nuestro corazón. No le entiendo por qué usted tiene resentimientos entonces. Gloria al Señor por el que aplaudió. ¿Por qué digo esto? Porque si usted guarda resentimiento independientemente cuál sea y no es perdonado, eso se va a convertir en un conflicto. Pongamos ejemplos de la vida diaria. Una esposa molesta, una esposa enojada porque siente que su esposo no le pone atención y se dan aquellos conflictos bien tontos. Oíme, te estoy hablando, y el hombre está a la par, le está escuchando. Escuchaba yo una pastora esta semana en la radio, estaba viendo la radio de una iglesia grande que usted conoce, y decía lo siguiente, y hay veces que yo creo que me sentí bastante identificado, y espero que usted también. El problema muchas veces es que las mujeres, y no quiero sonar machista, sino que es la verdad, las mujeres están acostumbradas a tratar con ruido. ¿Cómo así? Lugar a donde van es un lugar donde hay bulla. Van al salón de belleza, hay una gran bulla. Van al trabajo, hay una gran bulla. Están con los niños lloran, hay una gran bulla. Su cerebro puede trabajar con bulla. El cerebro del hombre no. El cerebro del hombre necesita silencio. Para poder pensar correctamente, muchas veces necesitamos silencio. Le recuerdo algo muy especial de parte de Dios. Dios habla en el silencio. Pero la mujer está acostumbrada a escuchar 1,000,000 cosas. Aquí es donde resalta una virtud de la mujer que puede estar haciendo 40,000 cosas al mismo tiempo.
Yo de repente veo a Angie y veo que de repente está cocinando, de repente está con los niños, de repente está haciendo la programación de la lavadora y de repente tiene el teléfono en la mano porque le están molestando del trabajo y sigue concentrada en cada cosa. Yo solo volteo a ver 2 minutos otra cosa que no sea la leche y ya se me derramó. Tiene la capacidad de concentrarse a pesar del ruido. El hombre no. Entonces, si nosotros llegamos a este punto donde entendemos que los hombres necesitamos silencio, levante la mano aquel quien está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Por qué viene la mujer a molestarle con más ruido? Si el hombre lo que necesita es silencio. Consejo sabio, hermana, en Cristo, que me está viendo porque aquí solo hay una. Es que a mí no me dice nada. Déjelo, que si el hombre está callado es porque está pensando. Es que no me quiere decir nada. Él sabe por qué no le está diciendo las cosas. Es más, lo único que necesita es que sea gaseosa, que le sirva un vaso bien grande de Coca-Cola helada y que se lo deje ahí. Y si no toma Coca-Cola, un vaso de café. Y si no toma café porque es sano, un vaso con agua y que se lo lleven y que se lo pongan a la par mientras él está en silencio pensando cómo resolver su vida. Eso es lo único que necesita. Pero ni se tomó el agua. Ay, déjelo. Recoja otra vez el vaso, no hay ningún problema. El problema es que viene Satanás y engaña la mente y ve, no te está haciendo caso. Mira, a saber qué está pensando. Está pensando en la otra. Perdóneme, hermana en Cristo. Anantes y podemos con nuestros propios pensamientos. Eso es como aquella mujer que es imprudente. La Biblia menciona mucho a la mujer sabia. ¿Alguien dice amén? La Biblia menciona mucho en el libro de Proverbios a la mujer virtuosa. Pregunto, ¿cuántas mujeres virtuosas hay en la casa? Qué bueno. ¿Por qué digo esto? Porque la menciona mucho y da muchas cualidades. Pero muchas veces esas cualidades nos dejan mucho que desear y mucho que deber cuando no actuamos correctamente con el siguiente caso. De repente usted se da cuenta que estamos haciendo las cuentas del mes y las cuentas del mes son varias. Y usted viene y dice, es que necesito comprar 1 libra de queso. ¿Cuánto puede costar 1 libra de queso? No lo sé. Viene el esposo y le dice, no, hay que pagar la luz hoy, si no se vence. Y paga la luz. Se quedaron sin comprar la libra de queso y hacen un gran resentimiento porque no compraron la libra de queso. Perdóneme, prioridades. El queso lo puedo ir a comprar más tarde, la luz la van a cortar si no la pago. No sé si me estoy dando a entender. Pero ¿qué hace una mujer que no es virtuosa, como la Biblia lo dice? Cuestiona por qué no compró el queso. Eso es como cuando mandan solo al marido al súper a comprar. Yo te dije que trajeras queso petacones y trajiste queso del Lactolac. Y el Lactolac hasta más caro puede ser. Y uno por complacer, porque quiere llevar el más caro, porque la familia se merece lo mejor. ¿Alguien dice amén? Y resulta que no, porque no era petacones y se enfrascan en una tontera. Hay mujeres de esas en la casa de Dios. Muchas veces un hombre necesita simple silencio. Simple silencio. ¿Sabe cuál es el problema? Que los conflictos nacen con las cosas que no se dicen. Cambiemos la tortilla. Hablemos de los hijos. ¿Cuántos hijos hay en la casa? Muchas veces la frustración de un hijo es horrible cuando se llega el siguiente pensamiento del diablo, porque acepto que es un pensamiento del diablo. Y llega a nuestra mente aquella frase de, mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Y uno, como no dice que no lo entiende, prefiere guardar silencio a las cosas y no tratarlas de hablar. Y luego nace otro tipo de conflicto, repito. Versículo 19 de Mateo 15, ¿qué dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Aquí en la casa de Dios todos cantamos el corito. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor.
Mi pensamiento eres tú. Aquí es fácil cantar eso. Cuando llegamos a la realidad de nuestras casas y nos damos cuenta que hay un conflicto que hay que resolver, ¿cuál es nuestro pensamiento? Es que mi papá no me entiende, mi mamá no me quiere, quieren más a Leo. El pobre Leo ni culpa tiene. Digo Leo porque así se llama la mascota en la casa. Pude haber dicho otro nombre. Y de repente viene el tata o la nana, también con un pensamiento infundado por Satanás, y dice lo siguiente: el bicho diciendo que no lo entienden, y el tata viene y dice: ¿y quién te va a entender con este modo feo que manejas? ¿Por qué digo esto? Porque no se puede llegar a una conclusión equitativa. Y hay algo que usted tiene que entender. Para aprender a ser feliz, uno tiene que aprender a ceder también muchas veces. No toda la vida usted va a salir ganando. Papá, hijo, mamá, no va a salir ganando. Tiene que aprender a ceder. Nadie dijo amén. Pero es la verdad. Porque si usted no cede, usted va a terminar más amargado. Obviamente es lo lógico, ¿verdad? Donde uno puede ceder. Hay cosas que no. Pero eso depende de la aplicación y depende también del discernimiento de espíritu que todos tengamos. Pero a mí me cuesta, pastor, créame que yo en lo personal, yo exploto ante lo más mínimo que yo veo, o yo no tolero lo que yo veo. Entonces aquí nace la frase con el título de este sermón: que Dios nos ayude entonces. Porque muchas veces la frustración simplemente es una expresión de mucho, mucho dolor acumulado. Veamos otro caso. Ya hablamos de los hijos, ya hablamos de la esposa y el esposo. Hablemos de aquel padre que llega cansado de trabajar. Se ha echado 3 horas de tráfico. Si maneja, gloria a Dios, pero si viene en el bus, lo han venido aplastando con la mochila kibe del fulano que viene parado. Y de repente una cosa mínima lo hizo explotar. ¿Por qué se da este tipo de situación? Aquí es donde interviene la palabra de Dios y basado en lo que acabamos de leer, que dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y así como dijo Isaías, que lo que había que hacer era lavarnos, podemos reflexionar en lo siguiente. Antes de cambiar nuestras palabras, porque nos encanta hablar bonito, cambiemos nuestro corazón primero. Antes de cambiar todo lo que hacemos y decimos frente a las personas, mejor cambiemos nuestro corazón. Y luego, oremos para que Dios nos revele en verdad qué es lo que hay dentro de nosotros. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando todos tenemos problemas y cuando usted tiene un problema en específico, usted jamás va a ver su problema. Porque para usted todo está bien. El envidioso jamás va a decir que es envidioso. Jamás. El orgulloso jamás va a decir que es orgulloso. El iracundo, el enojado, jamás va a decir que es enojado. Jamás lo va a decir. El celoso jamás va a decir que es celoso. Y el que vive con una vida frustrada jamás va a decir que está frustrado. Y el primer paso para poder aceptar el hecho de que tenemos un problema es aceptar que tenemos un problema. Y que ese problema se está pasando llevando a mi familia completa. Y peor aún, se está pasando llevando la bendición que mi familia debería de tener. Pidámosle a Dios que nos revele. No queremos aceptar quiénes somos. Ok, Señor, revéleme en dónde estoy fallando. ¿Qué es lo que de verdad mi corazón alberga? Oremos a Dios que nos revele que si en verdad hay envidia, orgullo, ira, frustración, celos, Señor, primero límpiame a mí. Y así va a empezar una transformación muy bonita en su hogar. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos purifique primero?
Más reciente. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Aquí es donde me encantan mis amigos pentecostales. Ya no cante, vívalo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Y tu gracia me levanta una vez más. Empecemos a aplicar lo que de verdad es importante para nosotros. Punto número 2. Deje los patrones tóxicos de comunicación. ¿Qué es esa bayuncada de no hablar, hombre? No le hablo porque estoy enojado. Y si le hablo, hablo con cosas que hieren al corazón. Vaya conmigo, Efesios 4:29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. Deje los patrones tóxicos de comunicación. Punto número 2. Deje los patrones tóxicos de comunicación. 4:29 de Efesios. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. ¿A quién? ¿A quiénes? Cambia la palabra oyentes por familia, al fin de dar gracia a mi familia. Y aquí vienen cada una de esas frases que lastiman el corazón y que las venimos recordando y las venimos atrasando y las venimos haciendo tantas cosas del ciclo sin fin, como dijo Timón y Pumba, que nosotros venimos porque mi papá me dijo, yo lo digo, y porque lo digo lo va a decir mi hijo, y mi hijo lo tiene que decir también cuando él se case. ¿Por qué? Y salen esas palabras que usted conoce. Vos siempre la misma babosada con vos. Siempre haces lo mismo. Nunca vas a cambiar. Vos no servís para nada. Según vos crees que eso es la gran cosa. Y ahí va 40,000 repertorios de frases, las cuales en vez de hacer de edificación a nuestra vida, nos hacen pedazos mental, moral y muchas veces hasta físicamente. Yo le puedo asegurar algo, y eso usted lo conoce perfectamente, y eso lo hemos oído durante años en las iglesias. Usted se acuerda más de lo que le dijeron de que lo que le hicieron. Usted se va a acordar más de aquel insulto que le dieron que del golpe que le dieron. El golpe al final sana con un poco de hielo, pero y la frase del corazón herido, ¿cómo? Mire cómo es de feo el cerebro del ser humano, que si yo le digo ahorita, hermanos, reflexionemos y pensemos en la frase que más nos ha dolido el corazón, que nos ha dicho nuestra pareja, yo le aseguro que así ve. Así le llega. Cosas malas recordamos rápido, pero cosas buenas no. Ahora le doy la vuelta. Recuérdese cuál es el recuerdo más bonito que su pareja le ha dado. Y si no hay recuerdos en la mente, híjole, estamos graves. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe por qué las familias viven en conflicto? Porque tenemos una costumbre de tener palabras hirientes toda la vida en nuestra boca. Mire, si somos tan, y perdón, hoy sí les va a caer a todos. Si somos, no, ¿sabe cómo demostramos las cosas? Una vez alguien me dijo algo, un pastor, por cierto fue Pastor Alonso de Canadá, me dijo una vez, estábamos platicando, bueno, un desayuno estábamos, y me dijo algo, y lo tengo bien presente en el corazón. Muchas veces uno no se da cuenta cuál es la forma correcta de cómo ser un buen pastor, pero hay señales que aunque usted no las crea, son válidas de cuando un pastor es bueno, entre comillas, juzgue usted. Y él decía, cuando los niños se acercan al pastor, es buena señal, porque los niños nunca quieren estar con alguien el cual esté amargado. Así que si a usted los niños lo siguen, gloria al Señor. Y el otro, y es donde voy, es que los animales también reaccionan bien cuando usted está con ellos. Un animalito siente quién lo quiere y quién no lo quiere.
Si el animalito siempre está cerca de usted, es que usted lo quiere. Es que usted no es hiriente. Pero pongamos el caso. Si nosotros en un momento de enojo decimos, vete chucho desgraciado. Ah, el chucho no es desgraciado. El chucho no tiene la culpa. ¿Quién no educó al chucho? Y aparte de no educar al chucho, ¿quién tiene las palabras hirientes cada vez que hablan? Una palabra de bendición no se nos sale, pero una bayuncada sí. Repito, nadie dijo amén. Y si así tratamos al perrito, ¿cómo tratamos a los demás? Pero en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Ajá. Consejo sabio, a la cuenta de 3, haga un ejercicio conmigo. Yo digo 3, usted respira. 1, 2, 3, respire. Sáquelo. Respire antes de hablar, iglesia. A mí me causa gracia. Y ya me han escapado a malmatar una vez. A mí me da risa cuando la gente se traba hablando enojados. ¿No he visto a la gente cuando se enoja? A mí me da risa. A mí me da risa. Porque es tanto el odio que acumulan que ni decir una palabra pueden. ¿Por qué voy a esto? Respire antes de hablar. Piense cuál va a ser la consecuencia de lo que usted va a decir. Queremos tener familias en victoria, pero no pensamos lo que decimos. Queremos tener hijos saludables, y no hablo de la salud, hablo de la mente, y no pensamos cómo los tratamos. Respire antes de hablar. Respire antes de hablar. Y es bien gracioso porque si nosotros nos ponemos a ver los ejemplos tontos que se dan en las casas, podemos darnos cuenta que una discusión tan sencilla, porque ¿quién lavó los platos? Puede terminar en un pleito de días, de meses. Porque las palabras incorrectas se convierten en armas que atacan el corazón. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Quién dejó esta cosa aquí? Por no decir la frase que decimos. Hay un audio. Hay un audio en TikTok. ¿Cuántos tienen TikTok? Ah, no, yo lo he visto que usted tiene TikTok. ¿Cuántos tienen TikTok? Ahí andan viendo, tapa la pantalla. No me dan paja a mí. Y de repente en TikTok hay un audio y me da risa. Cada vez que lo veo me da risa porque es un ejemplo que yo he vivido. Y usted no tiene idea cómo el Señor me ha puesto 3 ángeles me ha puesto en mi camino. Son mi esposa y mis 2 hijos. Que se burlan de su servilleta cada vez que hace este acto. Tal vez se siente identificado usted. Hay un audio en TikTok que es bien famoso. Es Kiko. Que Kiko está encachimbado. ¿Entiende el verbo encachimbado? Amén. ¿Entiende el verbo enojado? ¿Entiende? El salvadoreño de la palabra enojado. Kiko está enojado. Y está dándole vuelta a toda la sala. Y me da risa cómo lo dice. Más, lo puede buscar. ¿A dónde dejé mi cargador, hombre? ¿Quién agarró mi cargador, hombre? ¿Qué me enoja que siempre agarren mi cargador? Ah, aquí en la mano lo tengo. Y molestamos a todo el mundo por el cochino cargador. Y dijimos cosas que no teníamos que haber dicho por el cargador. ¿Y el cargador a dónde estaba? En la mano lo tenía. A mí me causa gracia porque de repente sale Kiko diciendo eso y de repente sale, aquí en la mano lo tengo. Y luego dice una frase y esa es la frase que me da risa. No, hombre, tengo que tomar Sucrol, dice. Pues sí, pero después de haber ofendido a todo el mundo. ¿Por qué? Por un pinche cargador. ¿Por qué le digo que tengo 3 ángeles que hacen eso? Porque tengo un montón de cargadores y a mí me da una cólera que me agarren mis cargadores. Y a mí me encanta un día de esto. Yo no sé quién le dijo a Josué, pero fue un santo remedio. Yo no sé quién le dijo. Espero que alguien algún día me diga quién fue. ¿Sabe qué me dijo Josué la última vez que lo regañé por un cargador? Pero tú vas a la iglesia, me dijo. Va.
¿Sabe cómo lo sentí? Como una gran patada al hígado. Pero vos sos el pastor. Entonces, no sé quién fue el que le dijo eso. Olvídese del pastor ahorita. Cuénteme el suyo. No pensamos antes de hablar y queremos tener hogares saludables. ¿Quiere que le dé un consejo sabio? Hable para edificar, no para ganar un pleito. Hable para edificar, no para ganar un pleito. ¿Cuántos quieren ser edificadores en su casa? ¿Cuántos quieren ser pilares fuertes en su casa? Hable con sabiduría. Eso no cuesta. Dice la palabra de Dios que aquel que esté falto de sabiduría la pida a Dios y Él la dará sin reproche alguno. Entonces no debería de costarnos hablar con sabiduría. Pero como de 4 palabras que decimos, 3 son ofensivas, ¿cómo hacemos? Y aquí está lo más bonito de todo. Punto número 3. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron los primeros 2 puntos? Número 2, deje de tener patrones tóxicos para el hablar o de comunicación. Número 1, limpie el corazón. Punto número 3, aprenda a pedir perdón. Aprenda a pedir perdón. Y no solo pedir perdón, también a perdonar. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Búsquelo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. ¿Ya es hora, pastor? Sí, es hora, ya me voy. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Dónde queda eso en la Biblia? Lo tenemos. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Léalo conmigo y con mucha fe y convicción porque es palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué dice? Soportándonos. ¿Quiénes? 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 Hasta que se le quede claro. ¿Quiénes? ¿Soporta que está a su lado usted? Soportándonos los unos a otros y perdonándonos los unos con los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios? Todos aquí va. ¿Cuántos somos varones de Cristo? Amén, aleluya, rabasaya, rebequendos. Levante la mano, ¿cuántos son hijos de Dios? No, si solo las alitas y la aureola nos faltan para ser santos. Pero nos cuesta perdonar. Entonces, ¿de qué sirve? Hasta zapateamos a la hora de orar, pero no pasa nada en nuestras vidas porque no perdonamos. Y yo quiero ser bastante objetivo con lo siguiente. Le dejo una frase y esta frase yo creo que es la que mejor ha pegado a mi corazón con respecto a esto. El perdón no va a borrar la memoria. No sé si me entienden. Póngame atención un momento. El perdón no va a borrar la memoria, pero sí va a detener el dolor. Un perdón no va a borrar la memoria. No se nos va a olvidar lo que hizo, pero sí va a detener el dolor de lo que nos hicieron. Y aquí es donde toda la vida he predicado lo mismo. Y aquí va otra vez, es la misma ilustración. Es que yo no te voy a perdonar lo que a mí me hiciste la noche del 31 de diciembre de 1981. Ay, Dios. Ay, ¿cuánto fue eso? Es que yo no te voy a perdonar que allá en la época de la ofensiva lo que me hiciste. ¿Hace cuánto fue eso? Es que yo no te voy a perdonar el hecho de que cuando yo te dije que quería una cola champán me compraste una Coca-Cola. Es que yo no te perdono porque todo es conflicto. Todo es conflicto. Las familias conflictivas suelen acumular resentimientos. Y cuando lo hacen, como que fueran guardando un recibo del pasado y nunca van a saldar esa deuda. En lo personal, le comento, hoy es 2. El 1 de diciembre de este año entró una nueva ley. Le voy a comentar para que se actualice. En donde todos, absolutamente todos los negocios que facturen ya no tienen que dar papel. Tiene que ser facturación electrónica sí o sí. No importa qué negocio sea. Si no tienen la posibilidad de darlo, cae una multa.
Y resulta que en uno de los artículos de la ley dice lo siguiente: que lo que están haciendo con la facturación electrónica es para evitar la acumulación de papel. Porque dice que para los contadores va a ser más fácil bajar un Excel en donde ya tengan las facturas hechas. Vaya. Voy a lo siguiente. ¿Cuántas facturas tenemos acumuladas nosotros en nuestro corazón? Esperando que sean saldadas a un día. Porque no son facturas, son quedan. ¿Alguien entiende qué es un quedan? ¿Alguien sabe cómo funcionan los quedan? En la facturación hay un documento que se llama quedan. Diga conmigo quedan. Un quedan se le entrega a alguien cuando no le ha pagado a totalidad lo que uno le ha dado. Por ejemplo, yo vengo y le vendo un celular a Yafet. Y yo sé que Yafet solo me pagó la mitad del celular. Entonces yo le tengo que entregar un papel que se llama quedan. Y el quedan dice, le faltan, ¿qué? $50 para completar el pago. Entonces nosotros en nuestro corazón estamos llenos de quedan. Es que en aquel tiempo, supérelo mi hermano, somos nuevas vidas en Cristo. Uno dijo amén. Es que, ¿qué? El más grande acto de amor y perdón fue en una cosa como esta, en una cruz. Y si nosotros no somos capaces de entender que Él nos perdonó, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros? Es que me dolió, ya le dije, el perdón no le va a borrar la memoria, pero sí le va a detener el dolor. Pero es que yo no puedo perdonar. Vuelvo al título del sermón entonces, que Dios nos ayude. Solo no podemos. Pero hay que tomar la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. Aunque usted piense que usted tiene la razón, pida perdón. Ahora, es más difícil lo siguiente y tiene de más valor. Si usted tiene la razón y aún así le toca pedir perdón. ¿Quiere que le diga algo? Eso es lo que va a abrir las puertas del cielo y las puertas del camino que usted quiere abrir y que usted considera que están cerradas. Pero como no perdonamos. Cierro con esto. Punto número 4. Cambie la cultura de su casa. Y que la cultura de su casa sea una cultura de paz. Diga conmigo paz. Romanos 12:18. Se lo voy a leer yo, para que no lo busque. Si lo busca, pues gloria a Dios. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos. Mientras dependa de nosotros, está en paz con todos. Eso dice Romanos 12:18. Las familias conflictivas suelen repetir los mismos ciclos que no tienen hábitos de paz. Y un ejemplo es, todos viven en su propio mundo y nunca se puede conversar un tema en paz. Yo tengo una regla muy personal y esa regla personal la voy a mantener yo. Yo en una mesa o a la hora de una comida, yo no hablo ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Ya no. Siempre se termina peleando. Mejor chambriamos. Pero de esos 3 temas no. Siempre se termina peleando. Si es de fútbol, que el Barça es mejor que el Madrid. A ver, ¿en qué mundo? Si es de política, que el presidente actual es mejor. Bueno, ahí dejémoslo. Y si es de religión, que mi iglesia es mejor que la tuya. Ya no. Establezca momentos en familia que valgan la pena. Establezca un buen momento. A mí me llama mucho la atención. Le voy a comentar algo y le voy a decir para honra y gloria de mi Dios. ¿Será porque el abuelo tiene exactamente 1 mes, 3 semanas de no trabajar? Ya va para 2 meses. Pero a mí me llega que el abuelo tiene una buena iniciativa. Los lunes y los viernes está sentado a la par de nosotros. ¿Sabe qué sale los lunes y los viernes en la tele? La lucha. Y el abuelo ahí está sentado a la par de nosotros. El abuelo no sabe ni quién chorizo es el que está ahí en la tele, pero él dice, ve el chelón va saliendo ahorita. Se mete, conversa. Hay un tema, por lo menos, por el cual se conserva algo. Y de repente, cuando yo veo que termina la lucha, le pongo la de Chuck Norris, bye, para que ya podamos ver. Y todavía me dice, así como el abuelo, baboso, es calidad de actor. Y yo, maestro, hasta que una gran reuma tiene. Por cierto, si usted no sabía, Chuck Norris es pastor evangélico. Así que pague el dato. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un momento. Pero imagínense
qué desgracia, y lo digo abiertamente, qué desgracia, que ni una película pueden elegir. Se tardan 2 horas viendo todo el menú, tienen Netflix y se pasan todas las 2 horas porque no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué hago yo mejor? Dejo que los demás elijan y aunque no me gusta, ahí estoy a la par. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como establecer buenos momentos entre familias. Yo le voy a decir algo. En lo personal, yo soy del que piensa que el primer ministerio que Dios creó fue, usted lo conoce, y la familia debe estar junta para adorar el nombre de Dios. Alguien dice amén. Pero no todo debe ser iglesia y religión. ¿Por qué cree que va a estar cerrada la iglesia del día 25 al día 27? ¿Y por qué va a estar cerrada del día 31 al día 4? Porque hoy que ya manejan, espero que vayamos al mar. Espero, y no hay necesidad de llevar $100 al mar. Espero yo, o por lo menos al Parque de la Colonia. Ahí tenemos un chucho ahora, bien chulo, se llama Leo. Ponerle una cadena e ir a correr a la cancha. Ahorita porque estoy bien sembrado de trabajo, pero por lo menos a la cancha de ahí, que gracias a Dios ya está libre de, usted ya sabe, aunque sea ahí que vaya a caminar el chucho. ¿Por qué le digo esto? Establezca momentos en familia también. A mí me da risa porque en lo personal muchas veces se ponen reglas y las reglas son para cumplirse. Alguien dice amén. Pero hay reglas sencillas que también pueden ser tomadas en cuenta adentro del hogar. Lo primero, por decir un ejemplo, no le estoy diciendo que lo debe de hacer, eso es un ejemplo. ¿Por qué no tomamos en cuenta y decir en la casa, no, la casa se respeta y en la casa no va a haber una ofensa ni una humillación? Ay Dios, y eso es lo que hacemos todos los días, humillar a los demás. Así como alguna vez hubo una regla de a tales horas va a entrar fulano y a todas horas ya no. Vaya, pues es una nueva regla. Aquí no se tolera una humillación, no se tolera una ofensa. Si vamos a ofender, mejor salgámonos. ¿Por qué no? ¿No es Dios quien nos da sabiduría? Pues es un ejemplo. Ahora bien, hay que reconocer algo. Isaías dijo, lavaos, limpiaos, dejad de hacer lo malo. Y alguien podrá preguntar ahorita diciendo, pero si yo no hago nada malo, simplemente son detalles que usted mencionó, pastor, y de verdad son cosas que cuestan. Bueno, entonces nos llegamos a una conclusión, y la conclusión es, solos no podemos y todo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Todo. Una familia que decide orar antes de salir de casa va a experimentar un ambiente diferente. Una esposa que madura en Cristo Jesús aprende a responder con sabiduría. Un esposo que busca a Dios aprende a tratar con amor. Un hijo que lee la palabra va a encontrar paz y va a encontrar dirección. Al final siempre es Dios el que tiene que tener el control absoluto para que ese versículo tan precioso en Josué capítulo 24 versículo 15 sea una realidad para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el capítulo 24:15 de Josué? Ahora lo deberíamos tener presente en nuestra mente. Con la ayuda de Dios se va a poder, y por eso el título de este sermón, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hay conflictos, que Dios nos ayude. Hay escasez, que Dios nos ayude. Hay gritos, que Dios nos ayude. Él es el único que nos puede ayudar. Cierro con esto. Diga junto conmigo, que Dios nos ayude. Con fe, como que ahí tiene ganas, no le van a pegar. Diga conmigo, que Dios nos ayude. ¿Y a qué nos va a ayudar? Que nos ayude el Señor a cambiar. Diga conmigo, cambiar. A sanar. A perdonar. Y a ser una familia que vive en paz y refleja el amor de Dios en todo momento. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno. Gracias por lo maravilloso que es con nosotros. Gracias porque usted siempre ha tenido el control de nuestras vidas. Oramos, Señor, para que pueda bendecirnos. Para que pueda ser usted, Señor, que tome el control y que sobre